Todos los viernes nos trae Guadalupe Reboredo. Así es, Ale. Hoy nos toca hablar de Estados Unidos, que está atravesando una situación similar a la Argentina en un punto, pero a su vez al revés, por así decirlo. Bien. Tiene que ver con el derecho al aborto, que en Estados Unidos es legal desde 1973 por un fallo que se conoció como Roe versus Wade. Jane Roe, que en realidad no era el verdadero nombre de esta mujer que llevó su caso a la corte, sino que en Estados Unidos se usa John Doe como Juan Nadie, y por eso le pusieron Jane Doe como seudónimo de esta mujer que llevó su caso a la Corte Suprema. Falló a favor de ella, si bien no pudo realizarse el aborto efectivamente por una cuestión de tiempos, pero este fallo sentó jurisprudencia y desde entonces en todo el territorio estadounidense, en los 50 estados estadounidenses, es legal el aborto. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en Argentina, donde se intenta ampliar este derecho, lo que está ocurriendo ya desde hace varios años en Estados Unidos es que se está intentando restringir este derecho. Según los diferentes estados, se vienen imponiendo leyes, bueno, como te decía, que de alguna manera u otra van obstaculizando este derecho adquirido, que además no solo lo es efectivamente en las leyes, sino que se ha instalado mucho en la sociedad. La sociedad estadounidense, así como acá en Argentina, está muy dividida por esta cuestión. Pero lo cierto es que en todos los estados hay clínicas que realizan abortos, abortos seguros, por supuesto, no, sino cuál sería la gracia, médicos especialistas en realizar abortos, y sin embargo, cada vez que asume un republicano, y como es ahora con Trump, se da más vía libre para restringir este derecho. Yo pensaba mientras armaba la columna, no sé si pudieron ver la serie Sex Education de Netflix. No, si no yo la vieron, te la debo. Bien, te la debo. Voy a tirar un spoiler al aire, pero porque viene al caso. Hay una escena en la que una chica, la protagonista de esta historia, se va a realizar un aborto en una clínica. Y la verdad es que es muy llamativa, es muy buena la serie para mí, pero además te da el panorama de lo que efectivamente pasa en Estados Unidos. Simplemente se puede acceder a una clínica, realizar el aborto de forma segura, es una intervención que se hace de manera rápida, si no hay ninguna complicación te podés ir en el mismo día siguiente, y se acabó la historia. Bien. Es decir, se deja la decisión a la mujer. Esto fue lo que se falló en 1973, que era un asunto privado, que era un asunto entre la mujer y quienes ejerzan la medicina, y que el Estado no tenía que participar de eso. Sin embargo, como te decía, y este año sobre todo se vino imponiendo, porque lo cierto es que se fue reproduciendo como una ola en distintos estados, lo que se llama la ley latido. Es decir, que los congresos de estos estados sancionaron la ley latido. ¿Qué es esto? Es una ley que prohíbe que se realice el aborto si puede detectarse el latido del corazón del feto. ¿Pero de qué modo? Está Bullrich ahí, Esteban Bullrich con el tutum. No, bueno, con una ecografía. Lo cierto es que esto ya está, desde la concepción. Un poquito más ya tenés latido. Un poquito más, pero bueno, justamente sería hasta la 6ª semana de gestación que podría realizarse el aborto según esta ley latido, que en realidad se la conoce así, pero que, por ejemplo, en el estado de Georgia se llama Ley de Igualdad y Justicia para los Infantes Vivos. Ahora bien, 6ª semana, ¿te imaginas que la mayoría de las mujeres quizás ni siquiera saben que están embarazadas? O sea, reduce completamente. En Georgia, que es el estado que está ahora en boga, pero voy a ir desarrollando, el aborto en realidad es legal hasta la semana 20 de embarazo. Imagínate que la reducción sería no total, pero casi total, tirarlo a la 6ª semana. Ahora bien, esta ley latido se vino aprobando en Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa, ¿cómo se pronuncia? Y Dakota del Norte. Después hay otra historia con Alabama que también lo voy a mencionar. En ninguno de esos estados siguió con su curso. Es decir, los congresos la sancionaron, se logró aprobar, pero posteriormente un juez o un tribunal, es decir, instancias judiciales superiores, lo frenaron. ¿Por qué lo frenaron? Bueno,
porque se contradice con el fallo de 1973. Es decir, hasta ahora, en todos estos años que ha habido distintos intentos de tirar abajo esa ley, no se pudo, porque siempre se falló, es decir, se dijo no, esto es inconstitucional. Ahora bien, ¿cuál es el tema con Georgia? Que todavía no ocurrió. Fue el 8 de mayo que el gobernador Brian Kemp, gobernador republicano, es decir, la misma línea que Trump, firmó esta ley. Esta ley fue votada el 29 de marzo, ganó por 92 votos contra 78, es decir, que fue bastante peleado. Y en el mes de mayo, bueno, el gobernador finalmente la firmó. Entraría en vigencia recién en agosto. Quiero darte la fecha exacta. No, perdón, en Georgia entraría en vigencia el 1 de enero del 2020. Es otro del Estado que entraría en agosto. Ahora bien, ¿por qué tomó más relevancia lo de Georgia que lo de otros estados? Bueno, porque todavía sigue su curso esta ley que se sancionó, y por eso algunas empresas de la industria audiovisual que vienen teniendo un amplio desarrollo en Georgia, como Netflix, que filmó en ese estado Stranger Things, Ozark e Insatiable, ya dijeron que van a reconsiderar toda su inversión en Georgia. En realidad dijeron con todas las letras, si esto sale, nosotros nos retiramos. Ajá. Es una amenaza fuerte. El que se puso a la cabeza de esto fue Netflix, pero también Disney dijo que sería difícil trabajar ahí, porque ya además muchos actores y muchas personas de la industria audiovisual, muchos trabajadores de la industria audiovisual, dijeron que no estarían dispuestos a trabajar ahí. Con lo cual Disney no fue tan taxativo como Netflix, pero otro gigante de la comunicación que dijo se complicaría. Y después, por ejemplo, los creadores de Handmaid's Tale, que justamente, acá se trajo como el cuento de la criada, que hemos visto incluso acá en el Congreso de Argentina, mujeres disfrazadas como con una cofia blanca en la cabeza, que tienen que ver con esta serie, que trata justamente sobre los derechos de las mujeres. Bueno, los creadores de esa serie también dijeron, no vamos a filmar en Georgia si esto sigue su curso, si efectivamente entra en vigencia la ley latido. En términos de números, la industria del cine en Georgia, del cine y la televisión, generó solo en el 2018 92.000 puestos de trabajo y dejó $9 millones para el Estado. Con lo cual es una amenaza fuerte. En términos personales me parece que es para celebrar, que además Netflix de hecho emitió un comunicado y dijo, muchísimas de nuestras trabajadoras son mujeres y no estamos de acuerdo con que se cercene este derecho. También la ONG Women in Film publicó una lista de estados donde no ha habido ninguna restricción al aborto y que además tienen beneficios impositivos para la industria audiovisual. Entonces dijo, bueno, si en Georgia no se puede, tenemos California, Colorado, Hawái, Nevada, Nueva York. Nueva York siempre estuvo a la cabeza, además de lo que fue el derecho al aborto, Washington, entre otros. Toda esta idea de restringir, perdón, ¿tiene que ver con cuestiones de movimientos ideológicos o hay un fondo económico en este tema? Y en este caso yo diría que es más ideológico, ya que además también hay que pagar por aborto seguro. Es decir, creo que no se centra tanto como si se centra en Argentina por el negocio de la clandestinidad. Me parece que va más por lo ideológico. Una fuerte presencia de la iglesia evangelista, sobre todo, también de la iglesia católica, pero de la iglesia evangelista muy pegada a lo que es el Partido Republicano. Pero bueno, esas son las impresiones que me dan. Para realizar esta columna también estuve a full con Netflix, pero estuve mirando el documental Caso Roe de Netflix, que trata sobre el aborto de Estados Unidos. Muy interesante. Yo pensé que se centraba sobre el fallo del 73, pero no. Se centra en todos los intentos de retroceso que ha habido hasta ahora. Y trabaja sobre todo en esto de cómo el Partido Republicano, que en un principio era un partido que se centraba en las libertades individuales, y por eso liberalización de la economía y demás, pero que haga lo que quieras, se fue después volviendo completamente conservador con respecto al aborto, y ahora es prácticamente uno de los lemas del partido. Y de hecho Donald Trump, que es, para lo que respecta al aborto, un gran problema, antes de llegar al poder, estaba a favor del derecho al aborto. Hay entrevistas donde él dice, sí, estoy a favor, y ahora
siendo presidente, encarnando el Partido Republicano, está completamente en contra, hace bandera de eso. De hecho, él nombró a 2 jueces conservadores para la Corte Suprema, y esta es una de las claves de estas discusiones que se están dando, porque, ¿qué pasa? Lo que intentan los grupos pro vida es que la discusión llegue a la Corte Suprema, que tiene que pasar numerosas instancias hasta que llegue, y siendo que está Trump en la presidencia y que el presidente tiene la potestad de nombrar jueces, bueno, ahí ¿cómo fallaría la Corte? Trump no solo que nombró 2 jueces que estarían a favor de dar marcha atrás con el derecho al aborto, sino que ahora, ya pensando en la campaña del año que viene, dice hay que ganar por la vida. O sea que el tema del aborto ya es clave. Lo instalan en campaña. Lo instala y es clave. Por ejemplo, fue Ronald Reagan quien en el 60 y pico, antes de que, creo que el 65, antes de que sea legal el aborto, había aprobado una ley que lo flexibilizaba un poco, no llegaba a ser la legalidad total, y sin embargo después se dio vuelta completamente. Esta cuestión ideológica y partidaria es muy fuerte, casi te diría que es total, entre demócratas pro aborto, no me gusta decir pro aborto porque diría más pro libre elección de los cuerpos, sí, y republicanos en contra de la libre elección sobre tu propio cuerpo. Peor en términos personales, no, pero más fuerte que la ley latido fue lo que se sancionó en Alabama el 15 de mayo, que fue directamente la prohibición total. Y cadena perpetua para los médicos que lo realicen. Cadena perpetua de hasta 99 años, o sea que lo tenés que realizar con 2 años de edad. Bueno, igual sé que eso existe. Y tampoco existe la opción esta de ante violaciones, ante malformaciones, ante lo que riesgo se sancionó de vida. En Alabama no tiene excepción alguna. De todos modos, ya se frenó. Bueno. Es decir, en teoría iba a entrar en vigor en 6 meses, pero ya se ha frenado. Lo que pasa es que el propio presidente Trump estuvo de acuerdo con lo que se sancionó en Alabama, aunque él sí aclaró que por violación y por peligro de vida de la madre o por incesto, ahora voy a pasar a esto, sí estaría a favor de que se practique un aborto. De toda la información que pude recabar en todos lados, con lo cual imagino que está escrito así en la ley estadounidense, dice que las excepciones, es decir, como cada estado tiene a partir de los 6 meses de gestación, sobre todo, sus propias restricciones, la excepción común a todo Estados Unidos es peligro de vida de la madre, violación o incesto. Para mí la diferenciación entre violación e incesto es rarísima. Claro. O sea, no lo encuentro, digamos, no sé por qué violación no abarca las dos, pero claro, bueno. no, ya porque te violó un familiar y no te viola, pero, es lo mismo. O se supone que bueno, no lo sé. Y por otra parte, lo que está ocurriendo también, más allá de la restricción según la semana de gestación, que igual no es menor, por supuesto, es muy, muy relevante, pero lo que está pasando es que se han venido sancionando. Desde el 2010 se han sancionado 300 medidas en este sentido, restricciones a las clínicas. En este momento hay 7 estados que tienen solamente una clínica que realiza abortos. Imagínate que Estados Unidos es un país gigantesco, los estados ni hablar, o sea que está si la ley, pero restringen a las clínicas. Claro, imagínate que yo te diga en Argentina es legal, pero la clínica está en Jujuy. Bueno, sí. ¿Cómo hacemos para llegar? Claro. Es decir, que ya de por sí es muy restrictivo. Son estados donde prácticamente no hay derecho al aborto. Y Missouri podría convertirse mañana en el primer estado sin tener ninguna clínica que realice abortos. Porque el gobierno de Missouri podría quitarle la licencia. ¿Por qué? Bueno, según quienes trabajan en este centro, que pertenece a Planned Parenthood, que es una asociación que tiene distintas aristas, es muy grande en Estados Unidos y milita, por así decirlo, lo que es la planificación familiar y de nacimiento, con lo cual también abarca lo que tiene que ver con abortos. Bueno, ellos han dicho que fue
Totalmente, o sea, que es algo que no pueden controlar porque los puntos que les ha dicho el gobierno que tienen que solucionar no están en sus manos. O sea, que van a cambiar a quien hace la asesoría legal, que eso podía, que van a añadir un examen pélvico adicional antes de realizar el aborto, pero que lo último que le pide el gobierno es que se revean las prácticas deficientes, que ellos no saben a qué se refieren, y el gobierno va a citar a 7 médicos. No sé cómo terminará. Eso entre hoy y mañana se decide y se define. Y si efectivamente se cierra esta clínica, Missouri va a ser el primer estado que en los hechos, más allá de en la letra, no va a garantizar el aborto legal. Como te decía, lo llamativo, bueno, todo es llamativo, pero sobre todo cómo, según quien acceda al poder, repercute en esto. La diferencia entre demócratas y republicanos, que es lineal, es decir, Obama estuvo a favor, George Bush estuvo en contra, bueno, y así parece que se va dando un ping-pong. Y como mientras en algunos otros países se intenta ampliar el derecho, en Estados Unidos, que ya es un derecho adquirido, donde, bueno, tengo algunas estadísticas, 1 de cada 4 mujeres aborta. Una de cada 25%. Un 25%, es decir, que es altísima la tasa y que ya es un derecho adquirido y que, bueno, y sin embargo se intenta dar marcha atrás. Después, bueno, algunas perlitas de todos estos años, la campaña que se hizo para prohibir el aborto por nacimiento, así lo titularon las organizaciones pro vida, y finalmente lograron que entre el 6º y el 9º mes de gestación se prohíba el aborto. Lo cierto es que el porcentaje es mínimo, el 90% de las mujeres que se practican aborto se lo practican en el primer trimestre, más o menos un 9% entre la 10ª y la la semana número 20. Y el 9º. No, ni siquiera, o sea, y después un 1% entre la semana 20 y la semana 24, y el resto es prácticamente irrisorio, y es en general porque por una inviabilidad. Sí, por cuestiones... Se leía una declaración de una mujer que decía: me obligaron a parir a mi hijo muerto cuando yo ya sabía que esto iba a ser así, porque no me dejaban abortar en los últimos meses de embarazo. Hay que ver, como te decía, si esto, o sea, por ahora esto es un peligro para el derecho al aborto. No, seguro. Para el aborto, pero sigue siendo tan fuerte el fallo de 1973 que no se puede dar marcha atrás. Ahora bien, si esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora con la veña de Donald Trump y demás, podría convertirse en... podría llegar a revertirse. Bueno. Hay que tener el ojo ahí. Interesante, ¿eh? En el país de la libertad se empiezan a restringir libertades, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir a un breve corte, estamos...